Continuamos con las transmisiones en Semana Noticias, el primer canal digital de Colombia, y una nueva masacre se presentó en las últimas horas en el departamento de Arauca, en zona rural del municipio de Tame. Pues allí todo parece indicar que serían las disidencias de las FARC las responsables de este acto violento. Precisamente la comunicación a esta hora es con el comandante de la 8ª División, el general Jorge Mora. General, gracias por atendernos y qué nuevos detalles tienen ustedes precisamente de este acto violento en donde fallecieron o fueron asesinados 2 menores de edad. De todos parecen que eran integrantes de una misma familia que se movilizaban en un vehículo allí en zona rural de Tame. ¿Qué nuevos detalles se tienen de este caso, general? Gracias por acompañarnos. Camilo, gracias a usted por darme este espacio. Primero que todo, como comandante de la 8ª División, quiero enviar un mensaje de rechazo y contundencia ante esta acción inhumana, cobarde, demencial por parte de la estructura décima de las disidencias de la FARC al perpetrar este atentado terrorista contra la población civil y asesinar a 2 adultos y en especial a 2 niños en esta acción demencial. General, ¿cómo ocurrieron los hechos? Sí, Camilo, lo siguiente. El domingo aproximadamente a las 22:30 horas el comandante del departamento de policía recibe una llamada donde le dicen que hubo un accidente en la zona rural de Tame, que al parecer hay unas personas muertas y heridas. Pues ese fue el reporte inicial, donde pues en comunicación con el comandante de la Fuerza Tarea Quirón, que es la unidad que tiene responsabilidad en Arauca, inician pues a tratar de coordinar que algunas ambulancias se muevan desde Tame o de Filipinas. Ya después, aproximadamente a las 23 horas, 24 horas, cuando llegan los primeros heridos y dan la versión de lo que sucedió, y sabemos que se produjo fue un atentado terrorista por parte de bandidos del 10º Frente de las disidencias de la FARC, es cuando conocemos lo que probablemente estaba sucediendo. Se inician a tratar de entender el lugar, porque la población civil pues obviamente no sabía exactamente el lugar. Ellos sabían que se estaban desplazando desde Santo Domingo, la vereda Santo Domingo, hacia Puerto Rondón. Luego era difícil entender el sitio, el lugar exacto de donde era, es decir, con coordenadas exactas para tratar de llegar allá. Ya después, en horas de la mañana, mediante entrevistas y tratando de cotejar algunas versiones con ellos, logramos dar más o menos con el sitio exacto. Tratamos de hacer unos sobrevuelos, pero las condiciones meteorológicas no permitían el vuelo de helicópteros ni de aviones de nuestra Fuerza Aérea para tratar de hacer un reconocimiento aéreo y tratar de ubicar el sitio exacto, de manera que tropas que se encontraban en Santo Domingo, a 15 kilómetros aproximadamente del sitio, inician a hacer un movimiento pedestre para tratar de llegar por tierra al sitio. Es así como empieza a desarrollarse toda la coordinación con nuestra Fiscalía General de la Nación. Se hizo una reunión en las instalaciones de la Fuerza Tarea Quirón con el jefe seccional de Fiscalías, se dispuso todos los elementos, tropas en Saravena, en Tame, para ser recogidas por helicópteros y movilizarse al sitio, pero desafortunadamente las condiciones meteorológicas, como estamos en una oleada de invierno, aquí en Arauca ayer fueron terribles, y solo hasta las 17 horas que permitió las condiciones meteorológicas mover en helicóptero a un pelotón y a los miembros de la Fiscalía en otro helicóptero, 2 helicópteros específicamente, y otro helicóptero de escolta, porque indudablemente cuando se entra a estos sitios, pues desafortunadamente los bandidos siguen hostigando y siguen haciendo sus acciones armadas también contra la fuerza pública. Pues deberíamos prever también un helicóptero armado de escolta. Logramos insertar tropas, miembros de la Fiscalía, y ya cuando llegaron al sitio, pues desafortunadamente las familias habían autorizado para que una funeraria hiciera el levantamiento de los cuerpos de las 4 personas, los 2 adultos y los niños que fallecieron. General, ¿por qué se presenta el ataque contra estas personas? ¿Quién eran los que se movilizaban en este vehículo? Bueno, hay que mirar el contexto de lo que ha sucedido desde que este grupo residual de la FARC o disidencias de la FARC fueron golpeados contundentemente por la fuerza pública. Recuerden ustedes, Camilo, que hace aproximadamente un mes dimos un golpe contundente donde se neutralizaron 32 de estos integrantes, dentro de ellos sus 2 cabecillas principales. Estos bandidos de las disidencias de la FARC del 10º Frente
se atomizaron en esta área, se movieron hacia la sabana. Recuerden que Arauca está dividido por 3 grandes franjas, una del Piedemonte Llanero, donde están 3 municipios importantes: Saravena al norte, Fortuna en el medio y Tame al sur del departamento. Ese es el Piedemonte Llanero. Después viene el Sarare, la zona del Sarare, donde convergen toda la parte principal de Arauca, las principales veredas. Ahí hay otros municipios también, como Arauquita, Puerto Jordán también, que es un centro poblado importante. Y allí es el centro focal, desde donde también hemos centrado nuestras operaciones. Y posteriormente al oriente vienen las sabanas de Arauca. Allí es donde se ha enquistado las disidencias de la FARC y desde allí estamos adelantando operaciones contra ellos, pero allí también se ha mutado esa confrontación que tenían en el territorio venezolano, ahora la están llevando en este sector, que de una u otra forma era uno de los propósitos nuestros, tratar de sacar de las zonas urbanas, de los municipios, de los centros poblados, es decir, del Piedemonte y del Sarare, la influencia de estos grupos armados organizados, y ya los hemos desplazado hacia la sabana. Obviamente en la sabana también hay unas limitaciones, porque allá los movimientos pues son más complejos, y de una u otra manera estos bandidos, al atomizarse después de este duro golpe que le propinamos a las disidencias de la FARC, se atomizan y empiezan a tratar de controlar una serie de vías de acceso hacia donde ellos están tratando de organizarse nuevamente. Y creemos que pues estas 2 familias que se iban desplazando en su vehículo hacia sus veredas de noche, estos bandidos, pues sin mediar palabras, sin ninguna contemplación, activaron sus armas y dispararon de manera indiscriminada, produciendo pues este resultado lamentable. General, ¿quién está detrás de este? ¿Quién es ahora el comandante del Frente Décimo? Bueno, el cabecilla del Frente Décimo, de acuerdo a lo que los organismos de inteligencia han estado analizando con fuentes humanas y con otra serie de elementos de inteligencia, es alia Willy Ocosteño. Es el que asumió la cabeza de esta estructura armada de las disidencias de las FARC. Y esa área donde sucedieron los hechos es el área de injerencia del bandido alias Pescado, cabecilla de la compañía Urias Londoño. General, ayer circularon algunas noticias, informaciones de que había demoras en las labores judiciales, teniendo en cuenta las situaciones climatológicas. ¿Ya se cumplieron esas labores judiciales? ¿Cómo están en este momento las familias y la zona? Sí, evidentemente, como ya lo expliqué, las condiciones meteorológicas ayer desafortunadamente fueron adversas en gran parte del departamento y específicamente en Saravena, en Arauca, en Tame y en el sector donde fueron los hechos. Eso impidió que pudiéramos salir rápidamente con los miembros de la Fiscalía y primero asegurar el área. Y Camilo, aquí quiero resaltar algo importante. Mire, en noviembre del año pasado, estos bandidos, precisamente las disidencias de la FARC, montaron un accidente en la vía Paz de Ariporo-Casanare, un vehículo y una moto, y llamaron a avisar que un accidente, que había gente herida, y acudió unas tropas que estaban cercanas del ejército al sitio, y estando allí un suboficial, unos soldados, una población civil, activaron el carro con artefacto explosivo, y allá nos asesinaron un suboficial, 3 soldados, y murió un civil, un anciano que estaba ahí también observando qué era lo que pasaba. Entonces ellos aprovechan este tipo también de situaciones donde no les interesa el dolor humano, el dolor de la población civil, y junto con el evento crean una serie de circunstancias, porque ellos saben que va a llegar la fiscalía, que va a llegar el ejército, minan las vías de acceso, montan emboscadas a 2-3 kilómetros de las posibles vías donde saben que puede llegar el ejército. Entonces, para nosotros llegar, hacemos un proceso militar para planear y llegar de manera adecuada para evitar que esta acción, que ya es un hecho doloroso, se convierta también en una situación más grave y comprometa más vidas humanas. De manera de que nosotros tratamos de ingresar primero a pie con unas tropas que estaban en Santo Domingo, que iniciaron un movimiento de 14 kilómetros desde horas de la madrugada, y obviamente con medios helicoportados para llegar al sitio. Primero hay que llegar con miembros expertos antiexplosivos, porque dejan el área minada, dejan preparar el área, porque ellos quieren aprovechar ese dolor y esa circunstancia que se está presentando también para tratar de afectar a las propias tropas. De manera de que la mala pasada que nos jugó las condiciones meteorológicas adversas y obviamente los procedimientos que tenemos que hacer para llegar de una manera adecuada y evitar una acción también,
pues indudablemente demoraron la llegada, y ya cuando llegamos alrededor de las 17 horas, 17:30, pues las familias habían tomado la decisión de permitir de que un vehículo de una funeraria llegara y sacara los 4 cuerpos. Es decir, ya cuando llegan, digamos, las autoridades, la fiscalía y, bueno, el aparato del Estado, por decirlo así, ¿la familia ya había retirado los cuerpos a través de esta funeraria, general? Sí, tenemos el conocimiento que una familiar se movilizó hasta allá en un vehículo para hacer el levantamiento de los 4 cuerpos, donde ya posteriormente la Fiscalía en Medicina Legal en Tame pues inició el proceso de actos urgentes. General, se dice que había toque de queda o que, digamos, esas disidencias de las FARC en esa zona donde ocurrieron los hechos habían decretado que después de las 6 de la tarde nadie se podía mover. Camilo, hay que contextualizar algo importante para que la opinión pública conozca de Arauca. Arauca tiene 3 ejes viales principales. El primero de ellos es la marginal de la Selva, que atraviesa de sur a norte por el costado oriental de Arauca, que es aproximadamente de unos 103 kilómetros. Esa es una vía pavimentada y que de ahí sale a conectarse con la otra vía, que es la Ruta de la Soberanía, que atraviesa de oriente a occidente el departamento y que sigue hacia norte de Santander. Y la otra vía pavimentada también es la Libertadores, que viene desde Casanare, entra a Tame y de ahí se desprende hacia Arauca capital. En esa vía, la Libertadores, que es de 203 kilómetros pavimentada, se desprenden una gran cantidad de vías terciarias que van hacia las diferentes veredas y que conectan también con algunos municipios. Una de esas vías que sale desde Santo Domingo, de la principal, de la pavimentada, fue la vía que ese vehículo tomó, una vía terciaria destapada, y aproximadamente a 15 kilómetros fue que se sucedió los hechos. Entonces, estos 3 ejes viales conectados con una red vial de más de 2.200 kilómetros de vías terciarias destapadas, pues son los ejes que de una u otra manera estos bandidos, para proteger su área donde los hemos hecho movilizar por la presión de las tropas y la acción del Estado hacia el sector de la Sabana, pues ellos tratan de controlar, y las controlan ¿quién? 2, 3 bandidos en moto con armas de civil, y evidentemente cuando ven un vehículo movilizándose en la noche, pues su accionar absurdo, demencial y cobarde es emprender fuego sin saber quién viene ahí. Entonces eso fue lo que sucedió prácticamente en este hecho lamentable. General, es decir, no había ningún motivo de pronto que estos disidentes hubieran confundido este vehículo con algún vehículo de la fuerza pública, de la fiscalía, y por esto lo hayan atacado. Es probable, pero no solamente de la fuerza pública y de la fiscalía, quizás que lo hayan confundido con mismos vehículos que ellos movilizan. Ellos se movilizan en vehículos, camionetas polarizadas, algunas blindadas que le han robado a la UNP. Entonces, tanto el ELN como las disidencias, por estos carreteables destapados, se movilizan en horas de la noche porque aprovechan la oscuridad de la noche para hacerlo, y pues a veces las condiciones meteorológicas no permiten el empleo de los drones, de las aeronaves no tripuladas, de los aviones, helicópteros que permanentemente hacemos patrullajes aéreos, de las tropas que están haciendo puestos de control, sobre todo en estas 3 vías principales y en algunas secundarias. Entonces aprovechan para movilizarse en esta red de vías terciarias para hacerlo en la noche. Entonces creemos que esto fue lo que produjo esta acción demencial por parte de las disidencias de la FARC. General, para ir finalizando, ¿qué le responde usted a quienes, digamos, son críticos en estos casos con la fuerza pública, que dicen que, por ejemplo, en este tipo de accionar no pueden garantizarle la protección a los civiles? Bueno, es que hay que conocer el contexto de lo que sucede en departamentos como Arauca y en otros departamentos del país, Catatumbo, Cauca, Nariño, que son áreas donde convergen muchísimos factores de inestabilidad, no solamente el armado. Entonces, la fuerza pública hace unos esfuerzos inmensos en tratar de estar en todas las áreas donde de una u otra manera, gracias al análisis militar de terreno, a la inteligencia, al apoyo de la población civil con información oportuna que nos permita anticiparnos a la quizás presencia de bandidos en determinada área y poder desarrollar operaciones contundentes contra ellos, pues es quienes manifiestan eso.
hay que estar en el sitio, hay que conocer en realidad lo que sucede, hay que mirar el ambiente operacional para entender los esfuerzos grandes que hace la fuerza pública para tratar de 3 ejes importantes que estamos manteniendo aquí en Arauca desde que inició el año, cuando se presentaron los primeros homicidios, que son contener esos 450 kilómetros de frontera y sus más de 32 pasos ilegales. Eso lo estamos haciendo con tropas permanentemente para hacer soberanía y para evitar el flujo permanente de estos grupos armados organizados entre Colombia y Venezuela, evadiendo la acción de las tropas. El segundo eje es el de proteger una gran infraestructura crítica del Estado que tenemos en Arauca, proteger a la población civil. Y el tercer eje es atacar las áreas bases, que lo hemos hecho. Este año, Camilo, llevamos 58 neutralizaciones del grupo Disidencias de la FARC Estructura Décima, de los cuales son 27 muertos en desarrollo de operaciones militares contundentes, 27 capturas y un tanto de sometidos a la justicia. Asimismo, hemos recuperado 3 menores de edad de este GAO. Del ELN también le hemos propinado más de 10 neutralizaciones. Hace poco capturamos a un cabecilla de frente del ELN aquí en Arauca, de manera que la acción de la fuerza pública, del ejército, de la policía, en coordinación con nuestra fiscalía, es permanente y ha sido contundente, y seguimos insistiendo y vamos a hacer todos los esfuerzos para dar con el paradero de los bandidos que perpetraron este acto demencial y cobarde contra la población civil. Por último, general, ¿alias Pescado está ahí en territorio colombiano o se pasa al lado venezolano? Creemos que sí, pero desafortunadamente estos bandidos, cuando sienten presión, esa es su manera de evadir la acción de la fuerza pública del Estado, se pasan al otro lado y vuelven y regresan, pero hay unos buenos trabajos de inteligencia mancomunada, no solamente contra esta cabecilla, sino con el resto de cabecillas del GAO residual, contra área Ferley, contra áreas Willy el Costeño, y también contra algunos cabecillas del ELN, como alias Culebro, como alias Gavilán, quienes son los que de una otra manera están delinquiendo aquí en territorio araucano. Pues general Jorge Mora, gracias por estar con nosotros en Semana Noticias. Infortunadamente que sea por este caso en donde 2 menores de edad fueron asesinados, también dos adultos, en lo que dicen ustedes por las disidencias de las FARC. Gracias, general. A usted muchas gracias, Camilo. Nuevamente rechazar esta situación cobarde y lamentable que proporcionan estos bandidos a la población civil, y decirles que el Ejército Nacional, la Fuerza Pública, seguirá haciendo esfuerzos grandes para tratar de proteger a la población y desestar duros golpes a estos bandidos. Y a todos ustedes, gracias por estar conectados con nosotros. Semana Noticias, el primer canal digital de Colombia.